La noche había caído con un silencio inquietante sobre el pequeño pueblo de Valle Escondido. La niebla se levantaba del suelo, envolviendo las calles en una manta fría y húmeda. En el extremo más oscuro de la calle principal, se alzaba una vieja casa de madera, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. La llamaban la Casa de los Susurros, y todos en el pueblo evitaban pasar cerca de ella, especialmente después del atardecer. Pero para Ana, esa casa representaba algo diferente. Era un lugar de recuerdos, de secretos que su abuela le había susurrado en sus últimos días. La abuela Lucía siempre decía que en esa casa habitaba algo más que polvo y telarañas, algo que solo podía ser sentido, que se alimentaba de miedo y tristeza. Ana, una joven de 25 años, había crecido escuchando esas historias y, en el fondo, siempre sintió una curiosidad que iba más allá del miedo. Esa noche, Ana decidió que era hora de enfrentarse a sus miedos. Quería entender qué había en esa casa que tanto había asustado a su familia. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, cruzó el umbral del jardín descuidado y empujó la puerta de madera, que chirrió al abrirse. El interior era un caos de objetos olvidados, muebles cubiertos de sábanas, cuadros cubiertos de polvo, y un olor a humedad que impregnaba el aire. Ana avanzó lentamente, tocando las paredes con cuidado, sintiendo la textura áspera y fría. La casa parecía susurrar, pero ella no podía distinguir si eran sus propios pensamientos o algo más. De repente, escuchó un susurro suave, casi imperceptible, que la hizo detenerse. Volvió la linterna hacia donde parecía provenir y vio una figura en la esquina de la sala. Era una mujer, con el cabello largo y enmarañado, vestida con un vestido antiguo, que parecía desvanecerse en la sombra. La figura la miraba fijamente, con ojos tristes y vacíos. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero en lugar de huir, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», susurró con miedo. La figura no respondió de inmediato, sino que extendió una mano delgada y huesuda hacia ella. Ana sintió que algo la impulsaba a acercarse, como si una fuerza invisible la atrajera. Al tocar la mano de la figura, una oleada de recuerdos inundó su mente, fragmentos de una historia trágica. La mujer era Carmen, la antigua dueña de la casa, una madre que perdió a su hijo en un incendio y que, en su desesperación, se convirtió en una presencia que buscaba compañía en la oscuridad. Carmen había quedado atrapada en ese lugar, condenada a revivir su dolor día y noche, susurrando en un idioma que solo podía entenderse en susurros. Pero Ana no sintió miedo, sino una profunda tristeza. Sentía que Carmen solo quería ser escuchada, que su dolor necesitaba ser comprendido para poder descansar en paz. Con un valor que no sabía que poseía, Ana le habló en voz suave: «No estás sola. Quiero ayudarte a encontrar la paz». La figura de Carmen se desvaneció lentamente, dejando en su lugar un silencio más profundo, como si la casa respirara aliviada. Ana sintió que algo en ella había cambiado, que había conectado con esa alma atormentada y que, quizás, podía ser la llave para liberar el peso de siglos en esa casa. A lo largo de esa noche, Ana exploró cada rincón, encontrando notas y objetos que revelaban la historia de Carmen y su familia. La joven empezó a comprender que esa casa no era solo un lugar de miedo, sino un espejo de heridas abiertas, de traumas sin resolver. La historia de Carmen era solo una entre muchas, y Ana decidió que no podía dejar que esas almas quedaran atrapadas en la oscuridad para siempre. Con el amanecer, Ana salió de la casa, exhausta pero llena de una sensación de propósito. Sabía que había comenzado un viaje que cambiaría su vida y la historia del pueblo. La Casa de los Susurros, que había sido un símbolo de terror y olvido, ahora era un lugar de sanación y memoria. En los días siguientes, Ana comenzó a investigar y recopilar historias de los habitantes del pueblo. Descubrió que muchas de las tragedias que ocurrieron en Valle Escondido habían quedado olvidadas o mal entendidas. Ella empezó a escribir un libro, una especie de relato colectivo donde las voces de esas almas perdidas cobraban vida a través de sus palabras. Su trabajo no fue fácil.
En ocasiones, sentía que algo la observaba, que sus propios sueños estaban plagados de susurros y sombras. Pero Ana no se detuvo. Sabía que su misión era darles voz y, en cierto modo, liberarles del peso que los mantenía atrapados en esa casa y en el recuerdo. Con el tiempo, la casa empezó a cambiar. La hiedra que la cubría comenzó a desaparecer, y las ventanas rotas fueron arregladas. La comunidad, inspirada por la valentía de Ana, empezó a ver la historia de la casa con otros ojos. La casa de los susurros dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en un símbolo de memoria y reconciliación. Pero Ana nunca olvidó aquella noche en que enfrentó sus propios miedos y conoció a Carmen. Ella comprendió que el terror no siempre es lo que parece, que detrás de cada susurro hay una historia humana, un dolor que solo necesita ser escuchado con empatía y compasión. Y así, en Valle Escondido, la vieja casa dejó de ser un lugar de sombras para convertirse en un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un destello de luz que puede guiar el camino hacia la paz fin.